Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club, el club de los alquimistas para la nueva humanidad. Hoy proseguimos con el curso de los remedios florales del Dr. Bach e iniciamos el capítulo sobre los remedios para la falta de interés en el presente. Estos remedios son clematis, honeysuckle, wild rose, olive, white chestnut, mustard y chestnut bud. Clematis. Nombre en inglés, clematis. Nombre en castellano, clemátide. Flor tipo. Grupo al que pertenece. Falta de interés. Palabra clave. Soñador. Falta de interés en el presente. Edward Bach nos dice: para los soñolientos, adormilados, nunca completamente despiertos, sin gran interés por su vida tal cual está. Gente callada, no muy feliz en sus actuales circunstancias, que piensan más en el futuro que en el presente, viviendo de esperanzas de tiempos mejores que hagan realidad sus ideales. En la enfermedad, algunos se esfuerzan poco o nada en ponerse bien, y en algunos casos incluso desean la muerte, con la esperanza de encontrar a un ser querido que han perdido. Descripción. Cuando crece en libertad, es una enredadera que forma cuerdas gruesas que se suben a los árboles muy altos y florecen en sus copas. Sus hojas crecen enfrentadas a cada hoja, que se componen de 5 hojuelas. Las flores hacen en ramilletes opuestos, en la base de sendas hojas enfrentadas. Son blancas y con 4 sépalos. Aparece en zonas húmedas, cerca de ríos y torrentes. Florece de mayo a agosto. El método de preparación es solar. Características. La persona en estado negativo de clematis huye de la realidad. Son personas con gran imaginación y una gran capacidad creativa, normalmente superior a la media. Son personas distraídas, despistadas y que frecuentemente parecen ausentes. Se sobresaltan con facilidad, ya que normalmente están en las nubes. A veces olvidan sus responsabilidades para con otras personas que pueden necesitar de su ayuda. Son personas muy dormilonas. A veces tienen aspecto de cansadas, ya que hacen un gasto energético muy grande, manteniendo su mundo imaginario y su mundo real. Necesitan dormir mucho para recuperar energías. Habitualmente se despiertan enfadadas cuando suena el despertador, ya que en ese momento vuelven a la realidad que no les gusta. Son arrancados de su mundo de sueños. Son personas propensas a los accidentes, ya que nunca están demasiado atentas a lo que hacen. Alguien dijo: miran sin ver, oyen sin escuchar y olvidan lo que se les dice. La persona clematis ansía tiempos mejores, pero no hará ningún esfuerzo por conseguirlos. Les gusta la soledad y evitan cosas difíciles o desagradables, retirándose a su mundo imaginario que no suelen compartir con nadie. El remedio clematis actúa en 3 niveles. En el plano mental, saca a la persona de su ensoñación y la conecta con la realidad. En el plano emocional, transforma su indiferencia en interés, le devuelve las ganas de vivir. En el plano físico, es un gran remedio para la pérdida de conciencia. El aspecto positivo se da entre los individuos que tienen bajo control su imaginación y pueden introducirla certeramente en el mundo material, que a través de la belleza y sensibilidad de sus ideas y acciones enriquecen el mundo que les rodea, según Schaeffer.
Observaciones. Expresiones típicas. Ya de pequeño pensaba en las musarañas y aún lo sigo haciendo. Cuando estoy estudiando, me distraigo al ver pasar una mosca. Lo que nos llamará la atención es que la persona se ve adormilada, distraída, falta de atención y despistada. Podemos ver en ella una gran imaginación. Es el típico cuento de la lechera. Mala memoria. Le suele gustar la música romántica. Aplicaciones sintomáticas, desconexión, muerte y letargo. Es interesante en situaciones en las que el órgano, nervio o sistema esté perdiendo funcionalidad, así como en aquellas zonas que no han recuperado la sensibilidad después de ser operadas. Enfermedades degenerativas que necrosan zonas u órganos. Alzheimer, problemas circulatorios, pérdida de la capacidad sensitiva, vista, oído, etc., somnolencia y retraso en el desarrollo o aprendizaje. Fórmula en crema para cicatrices sin sensibilidad, Clematide y Star of Bethlehem. Honeysuckle. Nombre en inglés, Honeysuckle. Nombre en castellano, Madreselva. Grupo al que pertenece, falta de interés. Palabra clave, nostalgia, vivir en el pasado. Bach nos dice, para los que viven demasiado en el pasado, quizá añorando una época de gran felicidad, o a un amigo muerto, o ambiciones que no se hicieron realidad, no esperan felicidad como la que tuvieron. Descripción. Arbusto de 4 a 6 metros de altura, de hojas opuestas. El par superior de las ramas florales está soldado, rodeando el tallo. Flores de color blanco amarillento, a veces con trazos rojizos. Bayas de color rojo brillante, no comestibles. Es plantado como arbusto ornamental habitualmente y puede encontrarse en bosques en la mayor parte de Europa central y occidental. Florece de junio a septiembre. El modo de preparación es mediante cocción. Características. Son personas que físicamente viven en el presente, pero que mentalmente están atrapadas en el pasado. Suelen empezar las frases de este modo: antes yo, o cuando yo aún. Sus pensamientos en el pasado pueden tener como base un hecho melancólico, nostálgico, o por el contrario, un hecho traumático, como la pérdida de un ser querido. El estado Honeysuckle negativo no cree en el presente ni en el futuro, pues nada será tan bueno como el pasado. Por eso en ocasiones se refugia en el pasado para evitar la situación presente. La persona en este estado negativo no quiere entender que la vida está en movimiento continuo y que nada permanece para siempre. Por eso se pierde la posibilidad de crecer. Es útil para personas mayores o moribundas que tienen dificultad para iniciar el último viaje. También para inmigrantes que añoran su tierra o niños que han cambiado de colegio y añoran el viejo. En caso de tratamientos de deshabituación puede ser útil, ya que siempre existe una añoranza del hábito, combinado con walnut. Otra faceta interesante de esta flor es que puede llenar lagunas de memoria que han quedado pendientes por resolver en el inconsciente. Por ejemplo, personas que no tienen recuerdos de su infancia. La persona puede que hable de terapias o tratamientos del pasado que le fueron bien y compara el presente con el pasado. Intenta vivir el presente como si fuera el pasado. El aspecto positivo permite tener flexibilidad para hacer cambios, posibilidad de establecer vínculos con el pasado en su justa medida,
sin que impida vivir plenamente el presente, según Claudia Stern. Observaciones. Expresiones típicas. Lamento no haber hecho lo que debía en su momento. No recuerdo nada anterior a los 9 años de edad. Siempre tengo a mi mujer fallecida en mente. Añoro el tiempo que pasaba con ella. Lo que nos puede llamar la atención es que este estado negativo suele aparecer en personas mayores, a veces viudas o viudos, que viven del recuerdo y no les interesa nada del presente. Coleccionan objetos antiguos y les es difícil asumir los cambios. Aplicación sintomática. Es útil para retrasar la aparición de las primeras arrugas y en personas a las que les han amputado algún miembro. También puede ser útil en el caso de problemas de desarrollo en todos los sentidos. Y es bueno en caso de dificultades de adaptación a pérdidas y convalescencias de larga duración, en enfermedades graves o apoplejía. Wild Rose. Nombre en inglés, Wild Rose. Nombre en castellano, rosa silvestre. Grupo al que pertenece, falta de interés. Palabra clave, resignación y apatía. Bach nos dice, para quienes sin razón aparente se han resignado a cuanto ocurre y se limitan a pasar por la vida tomándosela como viene, sin esforzarse por mejorar las cosas y hallar contento. Se han rendido sin lamentarse a la lucha por la vida. Descripción. El arbusto de 1 a 3 metros de altura, a veces más alto, con espinas curvadas, ramas erectas o colgantes en arco, hojas alternas ovaladas y dentadas, flores con poco o nulo aroma, generalmente solas, o a veces en grupos de 3 o 4 flores. Los pétalos de las flores son rosados o blancos, de 2 centímetros de largo. Su fruto es ovalado y rojo, de 1,5 a 2 centímetros de largo, muy apreciado en fitoterapia por su alto contenido en vitamina C. Habita en los márgenes de bosques y caminos, matorrales setos y laderas secas. Esta planta prefiere los suelos profundos y aireados. Podemos encontrarla en toda Europa. Florece de mayo a julio y su método de preparación es mediante cocción. Características. Esta flor está relacionada con la cualidad de recrearse en lo cotidiano y disfrutar de la vida. La persona Wild Rose suele ser apática, con poca vitalidad, aburrida, cansada y triste. Aceptan lo que les pasa como parte de un destino irremediable. Estas personas se resignan a lo que les pasa y normalmente ni siquiera se quejan o protestan por su situación. A diferencia de Gorse, el sujeto Wild Rose no acepta sugerencias de sus amigos o familiares, ni intenta hacer nada para remediar su situación. En ocasiones se trata de personas que en su infancia pidieron la atención de sus padres y al no recibirla se resignaron sin luchar. Suelen tener una actitud muy fatalista. Debemos tener en cuenta que este estado puede manifestarse de forma general o solo en algún aspecto de la vida de la persona, como en el plano amoroso, laboral o en la enfermedad. Ante la enfermedad, aceptan el diagnóstico y no luchan por curarse. Suelen ser grandes devoradores de televisión. A veces estas personas crean a su alrededor un ambiente aburrido y opresivo por su estado de pasividad y fatalismo. No les gustan los cambios, ya que pueden modificar su situación de víctimas, de la cual ellos sacan beneficio. Debemos tener en cuenta este remedio en estados de pasividad, aunque no se den todos los síntomas de esta flor en estado negativo, ya que puede ayudar a acortar la duración del proceso.
El aspecto positivo se ve en todos aquellos que tienen interés vital en todo lo que sucede, por más trivial que sea, tanto en su vida como en la de los demás. Su interés y vitalidad atraen condiciones excelentes a su vida, disfrutan de amigos, alegría y buena salud, según Chancellor. Observaciones. Expresiones típicas. En toda la vida, nada me ha satisfecho de verdad. Ya me he resignado, la alegría no es para mí. Mi matrimonio no va bien, pero a estas alturas ya no puedo arreglarlo. Nos llamará la atención que el paciente se ve muy pasivo, habla con voz monótona y apagada, es conformista y en realidad veremos que cree que su estado es normal. Aplicaciones sintomáticas, inexpresión y subexpresión. Este remedio será útil en todos aquellos casos de hipofuncionalidad, como hipotiroidismo, amenorrea, esterilidad, falta de líbido, pérdida de apetito, etc. También será útil cuando no se produzca respuesta al tratamiento o cuando dicha respuesta sea muy débil. Olive. Nombre en inglés, olive. Nombre en castellano, olivo. Grupo al que pertenece, falta de interés. Palabra clave, falta de energía extrema por cansancio. Edward Bach nos dice: quienes han sufrido mucho mental o físicamente y se encuentran tan exhaustos y agotados que sienten que les faltan las fuerzas para hacer lo que sea. La vida cotidiana les supone un gran esfuerzo y no les da ningún placer. Descripción: árbol de hoja perenne, de 2 a 10 metros de altura, con tronco nudoso y retorcido, y copa poco densa. Ramas grises con hojas lanceoladas, bordes rectos, de color verde oscuro por el dorso y plateado por el revés. De 4 a 10 centímetros de largo. Corona blanquecina con 4 lóbulos ovalados y 2 estambres sobresalientes. Flores dispuestas en pequeños racimos erectos. La aceituna es su fruto de aspecto ovalado, carnoso y de color verde oscuro, con un hueso. Crece en suelos secos y pedregosos. Es un árbol muy cultivado. Crece en zonas de 600 a 800 metros sobre el nivel del mar. Lo encontramos en todo el Mediterráneo. El olivo es un símbolo de este clima. Florece de mayo a junio y su modo de preparación es solar. Características. Esta flor está relacionada con el principio de la regeneración. Es un estado de agotamiento físico y mental que impide a la persona realizar sus tareas cotidianas. Después de haber sufrido un periodo de tensión, ya sea por pérdidas afectivas, mucho trabajo, dificultades personales, periodos largos de convalecencia, etc. Antes de llegar a este estado, se puede apreciar sufrimiento en la persona. Se diferencia de Hornbeam en que el cansancio aparece posteriormente a la acción o situación que lo genera. La persona tiene la necesidad de dormir muchas horas y el sueño a veces no es reparador. A este estado suelen llegar personas que no saben dosificar su energía de manera razonable, cometiendo el error de exigirse demasiado. En general son personas resistentes, que no tienen en cuenta los avisos del cuerpo en lo que a descanso se refiere. El remedio Olive tiene la capacidad de devolver la paz a una mente cansada y fortalecer el cuerpo exhausto por el sufrimiento. Es una esencia a tener en cuenta en plantas cansadas por los trasplantes
o en animales después de una enfermedad o operación, junto con Centauri. También se recomienda en personas con cáncer para darles energía durante el tratamiento de esta enfermedad. El remedio Olive da interés por la vida, toma de conciencia del límite del propio cuerpo, gran fuerza y vitalidad. El aspecto positivo serían aquellas personas que pueden enfrentar situaciones de estrés en completo equilibrio con sus fuerzas. Gestionan bien sus energías y prestan atención a las señales de alarma de su cuerpo. Observaciones. Expresiones típicas. Estoy absolutamente al final de mis fuerzas. Ya no puedo con mi cuerpo. No hay fuerza humana que me saque de casa. Solo quiero dormir. Lo que nos llamará la atención de la persona es que presentará síntomas evidentes de cansancio después de haber pasado por una situación concreta. Aplicaciones sintomáticas. Agotamiento. Se debe tener en cuenta a la hora de revitalizar tejidos, ya sea por flacidez, agotados o debilitados. También es importante en cremas para mejorar la circulación venosa, ya que da fuerza para el retorno. Ayuda a revitalizar la energía después de épocas de exámenes, de estrés o de una enfermedad. Algunas fórmulas en las que podemos utilizar Olive. Fórmula para la fatiga crónica. Olive más Gorse más Cherry Plum. Fórmula para las quemaduras. Olive más Hornbeam más Clemátide. Fórmula para el cansancio. Olive más Centauri. White Chestnut. Nombre en inglés: White Chestnut. Nombre en castellano: castaño blanco. Grupo al que pertenece: falta de interés. Palabra clave: pensamientos no deseados, diálogo interno torturante. Edward Bach nos dice: para quienes no puedan evitar pensamientos, ideas, argumentos que no desean que entren en sus mentes. Suele darse esta circunstancia en épocas en las que el interés del momento no es lo bastante intenso como para colmar la mente. Los pensamientos preocupantes se quedan ahí y si se desechan por un momento, vuelven enseguida. Parecen dar vueltas y causar un tormento mental. La presencia de tales ideas acaba con la calma e interfiere con la capacidad de concentrarse en el trabajo o en el placer del momento. Descripción: árbol poderoso, de 15 a 30 metros de altura, con corteza pardo-grisácea, que con la edad se desprende en fragmentos finos. Copa alta y redondeada, muy ramificada. Hojas irregularmente dentadas, de hasta 25 centímetros de largo. Grandes yemas resinosas y pegajosas. Flores blancas con manchas amarillas y rojas. Frutos espinosos de 6 centímetros de diámetro, generalmente con 2 semillas de color pardo rojizo. Solo se utilizan los capullos que alojan igual flores y hojas. Este árbol es originario de los Balcanes, pero actualmente se puede encontrar por toda la Europa central y occidental. El periodo de floración es de abril a junio. El método de preparación es solar. Características. La cualidad positiva de esta flor es la paz mental y el discernimiento. En desequilibrio se caracteriza por un diálogo interno torturante, pensamientos desagradables para la persona que se repiten sin cesar, creando una gran ansiedad en la persona. Bach lo llamó el estado mental de disco rayado. A veces la persona que sufre este estado negativo
Desea volver al pasado porque se arrepiente de algo que dijo o no dijo, que hizo o que no hizo, y esto le tortura. En estos casos puede ser interesante combinarlo con el remedio Madre Selva. La persona en este estado le cuesta concentrarse, parece distraída y no escucha lo que se le dice. Normalmente la persona padece de insomnio, cefalea o manifiesta síntomas de cansancio, como en el caso de Olive. Por eso puede ser interesante combinarlo con este remedio, ya que no consigue acallar ni relajar la mente. Es una esencia útil en todas aquellas actitudes rituales que se manifiestan de forma obsesiva, como puede ser lavarse las manos excesivamente, revisar el gas sin parar o lavarse mucho los dientes. El aspecto positivo lo encontramos en personas de mente clara, personas en paz consigo mismas y con el mundo. Su quietud nunca es afectada por influencias externas, y en esa quietud encuentra la solución a sus problemas. Ha aprendido a usar su imaginación y su mente de forma constructiva, según Chancellor. Observaciones. Expresiones típicas. Me persiguen siempre los mismos pensamientos, y aunque intento deshacerme de ellos, siempre acaban volviendo. Mi marido murió porque yo no estaba en casa con él. No puedo dejar de pensarlo. Lo que nos llama la atención del paciente es que se queja de tener la cabeza espesa, falta de concentración e insomnio. Aplicaciones sintomáticas. Repetición acelerada. Hay que tener en cuenta este remedio en toda situación con un patrón de repetición que no se puede controlar, como tics, hipo, tartamudeo, acúfenos, estornudos, etc. También puede servir para tratar adicciones. Algunas fórmulas interesantes. Estancamiento mental. White chestnut más rock rose. Tics. Cherry plum más white chestnut. Para rebajar la ansiedad. White chestnut, impatiens y scleranthus. Mustard. Nombre en inglés, mustard. Nombre en castellano, mostaza. Grupo al que pertenece. Falta de interés. Palabra clave. Tristeza profunda que aparece y desaparece sin causa conocida. Edward Bach nos dice, para quienes están expuestos a temporadas de melancolía o incluso desesperación, como si les cubriese de sombras una negra nube fría que ocultase la luz de la alegría de vivir. Resulta difícil encontrar la razón o explicación para estos estados repentinos. En estas condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz y alegre. Descripción. Hierba anual, de hasta 80 centímetros de altura, con una raíz muy fina, en forma de axón. Las hojas se vuelven de color violeta a veces, en lugares muy secos y muy cálidos. Tallo erecto, ramificado, con pilosidades ásperas en la base. Las hojas llegan hasta los 20 centímetros y tienen pilosidades ásperas. Las inferiores son abovedadas, pecioladas, con un segmento terminal grande e irregularmente dentadas. Las hojas superiores son menores, enteras y de borde dentado. Las flores son de tamaño mediano, de color blanquecino a amarillo azufre. Se disponen cortamente pedunculadas, en densas inflorescencias terminales, que se extienden después de la floración. Tienen 4 sépalos horizontales, 4 pétalos casi el doble de grandes que el cáliz, 6 estambres, 2 cortos y 4 largos. Ovario súpero, bilobulado y sentado. Pedúnculos del fruto corto.
y engrosados hacia la parte superior. Aparece en los cultivos, especialmente en campos de cereales de verano. Es originaria de la zona mediterránea, pero actualmente se encuentra en toda Europa, excepto en el norte. Florece de mayo a octubre. El modo de preparación es mediante cocción. Características. El aspecto positivo de esta flor es la serenidad y la claridad interior. En estado negativo, la persona se hunde en un estado de tristeza y melancolía sin ningún motivo aparente. Es un estado de sufrimiento que se va tal como apareció. Mientras dura este periodo, la persona se siente triste, débil, sin fuerzas, aislada del mundo y padece un profundo sufrimiento. Al pasar este periodo, la persona se recupera, pero queda el recuerdo de lo pasado, de las sensaciones, y a veces estos pensamientos o recuerdos hacen que la persona recaiga en este estado. Los ciclos de la depresión de Mustard están muy influenciados por los ciclos cósmicos. Es una depresión endógena, larvada, que surge levemente en ciclos. Llama la atención que en este estado surge una ira brusca y se activan signos de vitalidad, buena irrigación y movimiento rápido, cosa que no se da en una depresión natural, aunque suelen reprimir esta agresividad, camuflándola en una depresión. Estos periodos de negatividad pueden durar días, semanas o incluso años. Hay que tener en cuenta este remedio en todos los casos en que haya tristeza profunda o depresión, sufrimiento o pena interior, ya que ayudará a cortar estos estados, incluso si la causa es conocida. Cuando la persona se encuentra en este estado negativo, se muestra apática, poco habladora y llora con frecuencia, llegando a decir que no sabe exactamente por qué llora. Paradójicamente, este estado suele darse en personas con vidas tranquilas y sin complicaciones. Un caso frecuente es en las mujeres que acaban de dar a luz. Su entorno es propicio para sentir una gran alegría, pero en cambio caen en una depresión sin ningún motivo aparente. En estos casos, este remedio ayudará a que la mujer vea lo positivo de haber dado a luz y la ayudará a disfrutar de este momento. Este estado a veces se presenta coincidiendo con los cambios de estación de otoño y primavera. La depresión de Mustard es cíclica, es decir, aparece y desaparece sin ningún motivo aparente. Es frecuente asociar Scleranthus y Mustard por la ciclicidad de los dos remedios. El aspecto positivo se ve en personas con una gran serenidad interna inalterable. Estas personas contrarrestan la melancolía con alegría y serenidad. Observaciones, expresiones típicas. Me siento bloqueado y triste, aunque no sé por qué. Tengo todo lo que necesito, pareja, hijos, trabajo, y aún así, de vez en cuando, me siento muy triste y solo. Nos llama la atención que son personas tristes sin ningún motivo aparente. Sufren de dolor de cabeza, aletargamiento, falta de apetito. A la persona le cuesta hablar y es introvertida y pesimista. También será útil cuando los síntomas o la enfermedad es brusca, surge de improviso. En el caso de fiebre, pus, diarreas e inflamación. También puede ser útil en alteraciones de la menstruación, alergias estacionales y todo aquello que se mueva en ciclos en el organismo. Chestnut Bat. Nombre en inglés: Chestnut Bat. Nombre en castellano: brote de castaño. Grupo al que pertenece: falta de interés. Palabra clave: no aprende de la experiencia, repite errores. Edward Bach nos dice: para los que no sacan todo el provecho de la experiencia y la observación, y a quienes cuesta más trabajo y tiempo que a otros aprender las lecciones de la vida cotidiana.
Mientras una experiencia puede bastarles a algunos, otros necesitan más, a veces varias, antes de aprender la lección. Por eso, a pesar suyo, se ven cometiendo el mismo error en diferentes ocasiones, mientras que hubiera bastado una sola vez, cuando no una observación de otros, para haber podido evitar incluso ese primer error. Descripción. Es el mismo árbol descrito en Red Chestnut. En este caso, lo que se utiliza, como dice el nombre, es el brote y no la flor, como en el caso de White Chestnut. Se recoge de abril a mayo y se prepara mediante cocción. Características. La energía positiva de esta flor está relacionada con el aprendizaje. En estado negativo, la persona no saca provecho de la experiencia, ya que cae varias veces en el mismo error. Padecen una aceleración interna que les hace no prestar atención en el presente y quedarse solo en lo superficial de las cosas. Esto también se puede manifestar a nivel de su motricidad, donde pueden manifestarse con torpeza. Suelen quejarse de mala memoria como consecuencia de su falta de atención. Suele administrarse en caso de problemas de aprendizaje, sobre todo en niños, tanto a nivel físico como psíquico. También en niños con carácter terco, superficial y caprichoso, que se niegan a recibir ayuda de nadie. Suelen estar inquietos y no escuchan las respuestas que se les dan a sus preguntas. Al tomar este remedio, la persona puede establecer conexiones con varios hechos y sacar conclusiones. Este remedio enseña a aprender de los errores. Son personas que les cuesta avanzar en su desarrollo personal porque no tienen una visión crítica de sus propios actos. El aspecto positivo se refleja en aquellas personas que son sutiles observadoras de los acontecimientos y en particular de los errores que pueden producirse. Tienden a situar su atención en el presente y obtienen conocimientos y sabiduría de cada experiencia. Observan y aprenden de los demás, según Chancellor. Observaciones. Expresiones típicas. Vuelvo a ir cada año al mismo lugar de vacaciones, aunque cada año me juro que nunca volveré. ¿Qué nos puede llamar la atención? El paciente parece despreocupado e ingenuo, como distraído. Suelen ser personas que no recuerdan su infancia. Puede haber retraso mental o en el aprendizaje en niños. Aplicaciones sintomáticas. Repetición, no asimilación. Es una esencia a valorar en todos aquellos procesos que cursan con brotes, como alergias o asma. En personas que sufren anemia por problemas en la asimilación del hierro, procesos de descalcificación, psoriasis, esclerosis múltiple, malas digestiones, etc. También es útil en enfermedades causadas por malos hábitos o errores cometidos por la persona, como migrañas o dolor de estómago. Es bueno en etapas de crecimiento y en parálisis donde la persona debe volver a aprender a controlar sus esfínteres. Y hasta aquí el capítulo de los remedios para los que sufren falta de interés en el presente, del curso de Flores de Bach. Confío que la información facilitada en este capítulo te sea útil. Si te ha gustado el vídeo, te animo a darle un me gusta, a comentarlo, compartirlo con aquellas personas a las que sientas que esta información les puede ser útil y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. De esta forma, me ayudas a que mi canal siga creciendo y a llegar a más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en próximos vídeos.